En la noche de brujas, la emisión de El Diario de Cualquiera se ha visto interrumpida. Una señal de radio no identificada nos trae una terrorífica historia que ojalá nunca hubiera sido real. La historia pasó en España hace unos 40 años y la podríamos titular Cruce de Líneas. Martín era un hombre de mediana edad que vivía solo. Desde hacía tantos años que casi no recordaba cómo era vivir en compañía, y no echaba de menos esa compañía, o eso creía. Su vida consistía en trabajo, casa, algún paseo, cine los domingos y poco más, pero era feliz con lo que tenía, o eso creía. Un día, mientras lavaba los platos, sonó el teléfono fijo. Se secó las manos, descolgó y tras el diga comenzó a oír por el auricular del teléfono a dos personas manteniendo una conversación. «Diga, diga», insistió, pero las otras dos personas, una mujer y un hombre, no le oían, solo hablaban entre ellas. Debía de haber sido un cruce de líneas, algo que ya había vivido en otras ocasiones. La vida de Martín continuó con normalidad, hasta que 2 días después volvió a sonar el teléfono, y tras descolgar, Martín volvió a oír a la mujer de la otra ocasión, hablando en este caso con una niña. Le pareció oír que la mujer se llamaba Carmen. Esta vez, en vez de colgar rápido, sintió curiosidad, y aunque sabía que aquello no estaba bien, se quedó escuchando la conversación. Después de aquella llamada, Martín se quedó con muchas ganas por saber más sobre aquella tal Carmen, y secretamente empezó a desear que aquel cruce de líneas se volviera a producir. Efectivamente, a los 3 días el teléfono volvió a sonar, y el hombre corrió para volver a descolgar y escuchar a Carmen hablando, en este caso, con otra mujer. Los cruces de llamadas ya no dejaron de producirse, y varias veces al día, cada vez que Carmen hacía o recibía una llamada telefónica, Martín acudía a su teléfono para escuchar la conversación de principio a fin. Y así estuvo semanas, meses, años. Martín aprendió en todo ese tiempo todo sobre Carmen, a través de las conversaciones que mantenía, y conocía el día a día de su vida al dedillo, incluso su estado de ánimo en cada momento. Se podía decir que Martín había dejado de vivir su propia vida, para vivir la de Carmen a través de sus llamadas. Martín ya solo se movía de casa al trabajo y de trabajo a casa, para esperar el siguiente cruce de líneas con Carmen. Ya ni cine, ya ni paseos. Aunque pasaran los años, el corazón de Martín seguía dando un vuelquecito cada vez que sonaba el teléfono. Por aquella mujer lo sentía todo. Incluso en ocasiones le hablaba por el auricular para animarle o darle consejos con cariño, aun sabiendo que ella no le podía oír. Hasta que determinado día, en que Martín le había dicho «Felicidades, te quiero», porque Carmen había aprobado un examen del carné de moto, ella contestó «¿Qué? ¿Quién ha dicho eso?». Primero contrariada y luego asustada. En ese momento, Martín no supo cómo reaccionar e impactado,
colgó rápido el teléfono. Aquella experiencia removió a Martín por dentro. No pudo quitarse de la cabeza lo que había sentido al ver que ella le había oído. Y es que se podía considerar que, por primera vez, habían hablado. Y eso le dejó con ganas de repetirlo. Por eso, después de pensarlo detenidamente, tomó la decisión de incumplir la norma que desde hacía mucho tiempo se había prometido a sí mismo cumplir: no visitar a Carmen. Hacía 14 años que Martín sabía dónde vivía ella, y casualmente no era nada lejos de su casa. Pero en esos 14 años podría haber sentido la tentación de acercarse cualquier día a verla, aunque fuera a escondidas, y había preferido no hacerlo. Sin embargo, ahora sentía que había llegado el momento. Y una tarde, después de acicalarse para la ocasión y prepararse a conciencia, salió nervioso pero decidido, no solo a verla, sino también a conocerla, en persona. Todavía no sabía muy bien qué le iba a decir, ni cómo se iba a presentar, pero tenía la esperanza de que ella le reconociera como alguien familiar. Se desplazó al edificio de Carmen caminando, concentrado en cómo sería el momento del encuentro y en cómo sería ella. No la había visto nunca. Estaba muy nervioso, pero sabía que los nervios se le irían en cuanto oyera su voz, puesto que para él sonaría muy familiar. Pero, ¿cuál sería la reacción de Carmen? No podía dejar de pensar en ello. Llegó al edificio. Lo miró desde fuera por última vez, imaginando que cuando saliera de allí, su vida habría cambiado por completo. Aprovechó la salida de un vecino para colarse en el portal, y en ese momento ya solo 3 tramos de escalera le separaban de su destino. Los subió muy lentamente, con unos nervios y una tensión que subían junto a la escalera. Por fin, frente a la puerta de la casa, llamó al timbre. Abrió la puerta un niño pequeño. Aquel primer detalle descuadró ligeramente a Martín, que sabía que Carmen no vivía con ningún niño pequeño. Su mirada fue rápidamente a comprobar la letra de la puerta por si se había confundido al llamar. Pero estaba todo correcto. La dirección era exactamente la que había escuchado múltiples veces, cuando Carmen daba sus datos al banco por teléfono o al seguro o a su compañía de la luz. Tras unos segundos de bloqueo, Martín le preguntó al niño si Carmen estaba en casa, a lo que el niño le contestó que no vivía ninguna Carmen en esa casa. Tras esa inesperada respuesta, Martín quedó confundido, bloqueado. Ni siquiera se dio cuenta de que el niño cerraba la puerta, dejándole allí paralizado, en blanco, durante una cantidad indeterminada de tiempo. Martín salió del edificio. Efectivamente le había cambiado la vida, pero no de la manera que él esperaba. Su vida se había derrumbado y de repente tuvo una iluminación, como una revelación, una idea que le aterraba pensar que pudiera ser cierta, pero que debía comprobar. Se acercó a la cabina telefónica más cercana, echó una moneda y marcó un número de teléfono.
Era ya de noche. Un vecino del barrio creyó ver algo extraño en una cabina telefónica. Cuando se acercó, encontró un hombre inmóvil, colgado del cable del teléfono. Del auricular todavía se podía oír un mensaje que no paraba de repetir. El número marcado no existe. El número marcado no existe.